Bienvenidos. This is going to be an English session, so if you... Esto será una sesión en inglés, así que si necesitan la traducción tendrán que recoger los auriculares en su reposabrazos y podrán escucharlo. Espero que hayan disfrutado anoche y veo que mucha gente la ha disfrutado porque no han llegado todavía. Hoy tenemos una larga jornada, hablaremos de sostenibilidad y luego tendremos tiempo para reconocer el trabajo de las personas y acabaremos la jornada con unos talleres. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a la sostenibilidad financiera, ya que las fuentes de financiación han ido cambiando para los telecentros a lo largo de los años, pues han emergido preocupación por sostenibilidad financiera con alianzas con el sector privado y un elemento de la sostenibilidad es la Open Entry, que es una organización que ofrece herramientas a las personas para crear tiendas en línea. Open Entry está aquí, tiene un stand, así que los invito a ustedes a que visiten el stand y recojan más información, ya que se trata de una iniciativa muy interesante, la de Open Entry. Ahora vamos a escuchar al representante de una organización conocida por crear nuevos servicios adecuados a diferentes necesidades. Se llama Rodrigo Patio. Es uno de los empresarios sociales más reconocidos y respetados. Pionero en clúster digitales en Latinoamérica. En 1995 fundó el Centro de Inclusión Digital. Ahora démosle un aplauso de bienvenida. Para mí es un gusto estar aquí en Granada, esa ciudad tan bonita, compartiendo un poco de la experiencia de CDI con todos ustedes. Nosotros en CDI empezamos a trabajar en Brasil en 1995, como uma organização social pioneira em el uso da tecnologia para cambiar vidas e desenvolver comunidades de baixo ingresso. Nós começamos em março de 95, antes da abertura da internet para a sociedade brasileira. E criamos um modelo dentro do primeiro centro que nós começamos, um modelo de franquia social, em que temos em nossos telecentros, que chamamos de CDIs comunidades, tres objetivos fundamentales. Número uno, nuestros centros de tecnología comunitarios necesitan ser autosostenibles financieramente. Eso para nosotros fue siempre muy importante desde el primer momento de funcionamiento, porque podríamos dar autonomía para las personas en las comunidades que estaban gerenciando esos CDIs comunidades. Segundo objetivo súper importante, el autorgerenciamiento. Las personas de la propia comunidad son los educadores, son los coordinadores de los CDIs comunidades. Y el objetivo número 3, la propuesta pedagógica de CDI, inspirada en el educador brasileño Paulo Freire. Nosotros tenemos como objetivo, y ese es el corazón del trabajo de CDI, formar agentes de cambio, inspirar nuestros alumnos a utilizar la tecnología para conocer más de su realidad, identificar retos, problemas, y a partir de ahí hacer acciones concretas de cambio en su comunidad. Entonces empezamos el primer centro de CDI con esos tres objetivos en la comunidad de bajo ingreso más violenta de Río de Janeiro en aquel momento. Y hoy nosotros tenemos 780 CDIs comunidades funcionando en 16 regiones brasileiras e 12 países. Foram mais de 1,5 milhões de pessoas de baixo ingresso capacitadas diretamente por el trabalho de CDI. 1,54 milhões de pessoas de baixo ingresso nesses 12 países que estamos trabalhando. Temos hoje 1.007 educadores de informática e cidadania trabalhando em los CDIs comunidades nesses 12 países. E empezamos criando CDIs comunidades não somente em las favelas, em comunidades de baixo ingresso,
pero también en comunidades indígenas, comunidades rurales, en cárcel, en organizaciones que trabajan para discapacitados físicos, discapacitados mentales. Empezamos, por ejemplo, en un cárcel de máxima seguridad en 97, en Río de Janeiro. E imagínate que allá yo conocí la persona, el hombre que inventó, crió el secuestro en Brasil. Ele era consultor de inovação em criminalidade para as bandas, para as gangues mais importantes em Rio de Janeiro. Este homem era responsável por a introdução de drogas em toda a região de Rio de Janeiro e mais 2 regiões em Brasil. Ele estava há 14 anos neste cárcel. E quando começamos o uso da tecnologia já com a CDI Comunidade, ele cambiou completamente sua vida. Ele começou a ser educador de CDI, depois começou a ser coordenador de nossa escola já, e começou não somente a ensinar tecnologia para os presos, mas também para a polícia de seu cárcel. E a polícia de seu cárcel começou a aprender informática e cidadania com esses presos. Ele saiu do cárcel por bom comportamento e criou uma escola de CDI em sua comunidade. Ele começou a ser um líder positivo em sua comunidade. E começou a ensinar informática, cidadania e empreendedorismo para egressos do sistema carcerário. E hoje ele tem mais de 150 microempresas criadas por mais de 150 egressos de cárcel em todo o Rio de Janeiro. Então, esse homem é um exemplo de como a tecnologia pode cambiar vidas e desenvolver comunidades. Pero em grande parte de nossas escolas, nós temos como modelo de sustentabilidade financeira os cursos que nós ensinamos. São mais de 20 cursos de tecnologia básica a tecnologia mais avançada, e esses cursos são criados como um soldo simbólico para que as pessoas da comunidade possam contribuir com uma pequena contribuição financeira que torna possível o pagamento do educador e também o mantenimento da internet. O outro modelo de sustentabilidade que temos também são os serviços. Nós mapeamos mais de 30 serviços que são relevantes para as comunidades. Serviços de governo eletrônico, serviços de copiar CDs, DVDs, hacer fotos, imprimir, serviços gráficos. Esses serviços fazem com que o telecentro esteja mais relevante em sua comunidade, mas também garantiza ingresso para este telecentro. Então, a questão dos serviços são importantes também. Pero o que também impacta positivamente a sustentabilidade de nossos telecentros são os microempreendimentos. Nós temos 3 planos de negócio social em que nós estimulamos cada de nossos telecentros a implementar 1 ou 2 ou os 3 desses microempreendimentos. O microempreendimento número 1 é centro de mantenimento, reparo de ordenadores, em que nós ensinamos para nossos alunos a fazer reparo em ordenadores e depois de uma semana eles estão listos para fazer serviços de reparo de ordenadores em sua comunidade ou no entorno, fazer instalação de rede local, instalação de software, de vacuna antivírus e fazer instalação de software. E isso é muito interessante porque permite que os alunos possam estar aprendendo e depois generando ingresso para si mesmo e para sua comunidade. O segundo microempreendimento são como internet cafés comunitários, em que orientamos a criação de um internet café comunitário para que pueda estar contribuindo para o acesso das pessoas da comunidade, mas também a generação de ingresso. E o microempreendimento número 3 é como um birô de serviços, em que nós hacemos serviços de impressão de tarjetas comerciais, folders, flyers, os alunos fazem sítios na web, fazem agenda, fazem muitos serviços gráficos para a comunidade e para as empresas do entorno.
En los 780 centros que CDI tiene en nuestras comunidades, un tercio es completamente autosustentable financieramente. Un otro tercio está en proceso, pero eso depende también del liderazgo de la comunidad a tener más conocimiento de gestión para implementar esses microempreendimentos. E o outro terço não será autossustentável financeiramente porque está dentro de escolas públicas ou hospitais psiquiátricos ou comunidades indígenas em que torna sempre muito retante a autossustentação financeira. Pero garantizamos a sustentabilidade através de associações com municipalidades, com empresas, com fundações que ajudam no desenvolvimento desses centros que estão em organizações que não estarão sendo sustentáveis financeiramente. O que é interessante, por exemplo, quando começamos em comunidades indígenas, temos hoje 30 CDIs comunidades em 30 comunidades indígenas em la selva amazônica. E começamos, por exemplo, em la comunidade de los Ashaninka. Los Ashaninka são anteriores a los Incas. E os Incas desapareceram e os Ashaninka continuam vivendo hoje com sua sabedoria e com seu conhecimento sobre a sustentabilidade da selva amazônica de uma forma impressionante. Esta comunidade de los Ashaninka está a 7 quilômetros da fronteira com Peru. E o grande reto que eles tinham eram narcotraficantes peruanos que invadiam o território brasileiro para contrabandear drogas e madeira, e nesse processo se matavam os indígenas, se estupravam as mulheres indígenas, e um dia os Ashaninka tomaram a decisão de declarar guerra contra os narcotraficantes peruanos. E numa junta diretiva de guerra, eles estavam muito preocupados, porque analisando a situação, percebiam que os narcotraficantes tinham armas automáticas, fuzil, e os indígenas tinham como zarabatana, ou arco e flecha, então eles estavam muito preocupados. Pero el xamã ha tenido uma ideia genial. Ele falou: nós temos uma arma super poderosa. E todos, qual arma? Qual? Internet. Então, tomaram a decisão de escrever um e-mail para o presidente Lula, falando: presidente Lula, nós, Ashaninka, estamos indo para a guerra para proteger a soberania de Brasil, já que as forças armadas não estão em nosso território. Nós, como indígenas e brasileiros, vamos para a guerra para proteger o território brasileiro. Este e-mail começou um movimento. Organizações sociais de todo o Brasil começaram a impulsar esse movimento. A presidência da República enviou o e-mail para as Forças Armadas brasileiras, que enviaram helicópteros que começaram a sobrevoar o território indígena, e os narcotraficantes recuaram e saíram, e os Ashaninka ganharam a guerra. Ganharam a guerra porque utilizaram a internet para negociar a paz. Isto é um exemplo super importante de como a internet é uma ferramenta de liberação de comunidades das mais distintas. Nós, desde 4 anos atrás, começamos uma nova iniciativa em Brasil, em el campo de los negócios sociais. Quantos de vocês já escutaram sobre os negócios sociais? Levantem suas manos. Esta é uma alternativa muito interessante e inovadora em el campo do empreendedorismo social. O negócio social não é uma empresa, não é uma organização social e não é governo, é um híbrido. O negócio social combina as empresas com as ONGs como uma empresa com propósito. E em Brasil nós criamos o CDI Internet Café, com o objetivo de afiliar internet cafés comunitários, cambiando esses internet cafés em um novo tipo de negócio, um negócio social em la base da pirâmide. Nós, em los últimos anos, afiliamos mais de 6.500 internet cafés comunitários em todas as regiões brasileiras. Mais de 1 milhão de pessoas por mês são usuários desses internet cafés,
e frequento esses internet cafés. E nós começamos a desenvolver serviços e desenhar novos produtos para empresas utilizando esses internet cafés comunitários como canais para a base da pirâmide. Então, isso foi também uma iniciativa muito interessante dentro do CDI, e essa questão de los negócios sociais é muitas vezes a inovação mais importante para garantizar sustentabilidade financeira e alto impacto social em nossos telecentros. Em los últimos anos, nós desde o CDI ganhamos mais de 60 prêmios internacionais e aprendemos muitas coisas. Pero para mim, o mais importante é que quando nós utilizamos a tecnologia como ferramenta cidadana, podemos não somente cambiar vidas e desenvolver comunidades, pero podemos cambiar nossa sociedade, nossos países, em países com uma verdadeira democracia eletrônica, mais liberdade e solidariedade. Esta é nossa utopia. Muitas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Ahora escucharemos a Ismael N. López. He's a teacher. Perdón, es un profesor en la Universidad de Cataluña y es investigador en Internet, el Instituto Disciplinario y en el aprendizaje digital. Trabaja en la Comisión de Desarrollo Tecnológico y nos explicará cuál es el futuro de los telecentros y cómo deben desarrollarse. Un aplauso para Ismael Peña, por favor. Hola, buenos días. Gracias por la presentación internacional. Si me dejáis, voy a hablar en castellano. Creo que tenéis traducción los que no habláis castellano. Yo voy a empalmar un poco con la presentación anterior de intentar repensar el telecentro, intentar repensar para qué utilizamos las TIC, intentar repensar qué sentido tiene esto de dar acceso público a la tecnología desde espacios compartidos, desde espacios públicos, etcétera. Y os presento un mapa, o no... A ver, un segundo, que tengo un problema técnico aquí. ¿Me echáis una mano con el pasador, por favor? Ahora sí. Vale. Me tengo que dar la vuelta para que funcione por lo visto. Bueno, este mapa es el mapa del Raval de Barcelona. Es, como muchos conoceréis, uno de los barrios más deprimidos de Barcelona, uno de los más pobres, muy parecido a cualquier barrio interior degradado de cualquier gran ciudad. Y lo que veis, los puntos azules, son los puntos de acceso a Internet que tiene ahora mismo este barrio. Para 50.000 personas hay casi unos 60 puntos de acceso a Internet, entre telecentros, escuelas, puntos de acceso wifi libre, cibercafés, locutorios. Y no he contado aquí los puntos que hay, por ejemplo, en las cafeterías o en los bares o en los restaurantes que también dan acceso a Internet. La pregunta que a uno se le ocurre viendo este mapa es qué sentido tiene, por ejemplo, que el Raval tenga 3 telecentros o que tenga una biblioteca o 2 bibliotecas periféricas, ¿no? No lo estoy criticando, digo que como mínimo sugiere una reflexión. Y al que le parezca que esto es un ejemplo demasiado, si queréis, occidental o demasiado desarrollista, pensad que en cuanto a la banda ancha móvil sea asequible en términos de coste y sea asequible en términos de disponibilidad, estos puntos azules serán prácticamente uno para cada persona que tendrá en su bolsillo un smartphone conectado a Internet con un plan de datos barato, con un teléfono ya cada vez más barato, y tendremos este mismo mapa pero mucho más azul, y nosotros preguntándonos cuál es el papel de estos telecentros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando todo el mundo tiene acceso a Internet y en muchos de estos casos, más de 40 puntos de estos, totalmente gratuito, totalmente a disposición de todo el mundo? Yo aquí. Entonces, bueno, parece que cada vez más, y cada uno se sitúe en su propio contexto, pero cada vez más tenemos el problema de la última milla totalmente solucionado. Es decir, ya casi nadie no tiene acceso físico a Internet, y si todavía lo tiene, está en vías, en los próximos años, a lo mejor 3, 4, 5 años, de solucionarse. Es decir, cada vez más por soluciones WiMAX, por soluciones Wi-Fi, por 3G, por 4G, etcétera, etcétera, cada vez tenemos muchas más facilidades para estar, digamos,
tener acceso físico a Internet, con lo cual deja de ser una barrera. Cada vez más tenemos... Cada vez más tenemos más contenidos, más servicios en esos mismos lugares o en cualquier otro lugar, localizados para nuestro propio lenguaje, localizados para nuestro propio ámbito cultural. Y entonces vemos que ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Pues seguramente uno de los problemas es precisamente esa competencia digital. Esa competencia digital que en algunos casos es el gran vacío que tenemos ahora. De momento ahora tenemos una gran parte que la industria se encarga de mantener, toda la parte digamos, de disponibilidad, de servicios, de tecnología, de industria. Toda la parte del sector de las TIC está cumpliendo cada vez más, no solamente en los países desarrollados, sino prácticamente todo el mundo, de una forma ya exponencial. Y por otra parte tenemos los gobiernos regulando toda la parte del sector, pero sobre todo la parte tecnológica, la parte de acceso a los contenidos, de propiedad intelectual, de seguridad, de riesgos. Seguramente tenemos una parte, que es la que he pintado en rojo, que es la que está todavía muy verde. La parte de competencia digital. ¿Para qué queremos esos contenidos? ¿Para qué queremos esos ordenadores? ¿Para qué queremos esos teléfonos móviles? ¿Para qué queremos unos telecentros cuando ya tenemos acceso físico? Pero, en cambio, tenemos niveles de competencia digital declarados por la ciudadanía o visto en la práctica que todavía están muy bajos. Tenemos todavía, respecto a la calidad de uso, por ejemplo, muchos indicadores que nos dicen cómo de saturada está la red, pero no para qué la está utilizando la gente. La utilizamos para estudiar, la utilizamos para temas de gobierno electrónico, para democracia electrónica, para bajarnos películas, para ver películas. Es decir, tenemos ahora mismo un gran papel que los intermediarios están cumpliendo poco a poco, los intermediarios o los telecentros, cibercafés, etcétera, y que probablemente es la gran oportunidad que tienen de, no sé si de expandirse en sentido de negocio, pero sí de expandirse en sentido de actividad. Abandonar paulatinamente lo que es el acceso físico a medida que cada uno en su situación verá, ¿no? Pero a medida que el acceso físico deje de ser un problema, abandonar ese acceso físico y centrarse en esa competencia digital. ¿Cómo? Bueno, una parte de lo que parece que estamos viendo cada vez más en el mundo, y ahora no hablo de Barcelona, sino en el mundo, es esta confluencia del cibercafé y el telecentro. Por una parte tenemos el telecentro como algo sostenido desde arriba, desde el gobierno, etcétera, etcétera, que no espera ningún tipo de retorno económico, pero lo que hace es trabajar para la inclusión, para crear un impacto en la ciudadanía. Y por otra parte el cibercafé, que es todo lo contrario, se destina únicamente a ser sostenible económicamente, si puede ser a dar beneficios, y no tiene ningún, a menos a nivel explícito, ningún objetivo para la inclusión digital. Lo que estamos viendo es que tanto los problemas de sostenibilidad están haciendo que los telecentros tengan que bajar y cada vez estar más preocupados por los temas de sostenibilidad económica, porque los gobiernos retiran las ayudas, porque parece que ya no hacen tanta falta, porque a lo mejor no tiene tanto sentido. Y por otra parte los cibercafés cada vez más se están convirtiendo en agentes que sí trabajan por la inclusión. Aunque no esté en su ADN, aunque no esté en su plan de negocio, sí vemos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, como esos cibercafés hacen una parte de servicios gratuitos, hacen una parte de acceso a la comunidad, hacen un... Mi pregunta o mi duda es esa dicotomía de si veremos desaparecer tanto telecentros como cibercafés porque no tienen utilidad, o por contra los veremos converger hacia algo que a la vez sea sostenible económicamente. Entonces ahí el telecentro tiene la oportunidad o el reto de hacerse más sostenible, y el cibercafé evolucione hacia algo mucho más social, mucho más enraizado en la comunidad. Le llamamos e-centro, le llamamos centro comunitario, o centro cívico comunitario, o centro cívico con TIC, llamadle como queráis. La idea es esa convergencia que estamos viendo ya poco a poco de los telecentros como buscando sostenibilidad. Antes hablábamos el compañero hablaba de temas de negocio, de emprendeduría dentro del telecentro, y por tanto el cibercafé como algo mucho más social de lo que inicialmente fue creado para proveer contenidos de Internet. Una cosa importante que creo que los telecentros deben ir pilotando hacia más, y lo estamos viendo en la literatura académica, en los informes que hay en todas partes del mundo, es esto, es intentar complementar este vacío de competencia digital. Y no solamente en la parte de arriba, que es la competencia tecnológica, que es lo que siempre hemos entendido como competencia digital, ¿no? Vamos a alfabetizar digitalmente, quería decir saber utilizar el ordenador, saber utilizar la suite de Office o de OpenOffice o lo que hace falta, sino todo lo que viene después, que es la competencia informacional, de aprender qué significa la información, aprender a buscarla, aprender a encontrarla, ser crítico con ella, aprender que la competencia informacional no solamente textual, sino que es multimedia, entonces aprender a trabajar con imagen, con sonido, con mezclas de texto, sonido e imagen,
imagen animada, imagen estática, es decir, fotografía, vídeo, y también todo lo que es de presencia digital, es decir, cada vez más importante cómo nos presentamos en Internet. Saber que para una empresa es muy importante estar en Internet y cómo tiene que estar, igual que para una persona individual es muy importante esa presencia digital, cómo me presento yo afuera, cómo me presento yo en Internet, y no solamente, insisto, en esa parte de competencia digital básica, sino todo lo que viene después. Considero que en este momento estamos en todos estos aspectos de innovación, de repensar el telecentro, etcétera, etcétera, en las dos primeras partes de este, digamos, ciclo de la tecnología, ¿no? La primera parte es apropiarse de la tecnología, es decir, conocer qué tecnología hay ahí fuera. La segunda parte es adaptarse, es decir, dejar tecnología vieja de lado y utilizar nueva tecnología. El ejemplo típico sería: dejo la máquina de escribir y la cambio por un procesador de textos. Creo que hay una gran oportunidad ahora en ver nuevas formas de trabajar con tecnología, sobre todo mucho más transformadoras. En términos, por ejemplo, de política, creo que es el ejemplo más claro. No solamente que la gente pueda votar electrónicamente desde casa o desde el telecentro, sino que se puedan constituir plataformas ciudadanas mucho más descentralizadas, mucho más participativas, mucho más no dependientes de intermediarios típicos como sindicatos o como podrían ser partidos políticos. Lo mismo en temas de empresa. Hasta ahora hemos hablado en las dos primeras partes de cómo formamos a los individuos para que puedan ser más competitivos en el mercado de trabajo, que aprendan competencias digitales que se requieren en el mercado de trabajo, pero hay una gran parte en transformación y mejora donde podemos utilizar esas TIC para que esa persona se autoemplee, sea un freelance que pueda tejer redes de innovación o de redes de trabajo con otros trabajadores o con otros freelance o con otros independientes del mercado de trabajo. Y tenemos una forma de hacer las TIC que no solamente mejorar la competencia digital que yo ya tenía o la competencia que ya tenía y ser un mejor trabajador, sino realmente repensar el tejido productivo de la, digamos, de la zona o de la comunidad en la que estamos. Entonces, cosas que yo creo que empiezan a resonar cada vez más en lo que es el ámbito de los telecentros y que a lo mejor veremos a corto plazo o a medio plazo, porque son, si queréis, tendencias que aún son muy incipientes pero que van cada vez más arraigadas, ¿no? Por una parte es que los telecentros estén en red. Los que estáis aquí seguramente todos os sonará esto como obvio, pero no lo es tanto. Todavía hay muchos telecentros que no trabajan en red, y trabajar en red no significa que nos vemos una vez al año o una vez cada 4 años en Granada, sino mucha parte de la gestión se tira hacia arriba, hacia una centralización del telecentro, de la red, y lo que hace cada telecentro individual es bajarlo a la comunidad, bajarlo a la calle. Esto hace que se puedan liberar muchos recursos. Digamos, la parte central del centro puede generar contenido, puede generar estrategia, puede generar marca, puede generar más partes, digamos, de sensibilización, etcétera, etcétera. Y la parte del telecentro físico, si queréis, se puede destinar mucho más a acercarse a la comunidad. Y al revés, lo que os comentaba antes, ir abandonando el telecentro y convertirse en un centro cívico con TIC. Es decir, es darle la vuelta un poco, ¿no? Al principio éramos telecentro, el ordenador era el centro y la comunidad se arremolinaba alrededor del ordenador. Y parece que vamos viendo una tendencia hacia lo contrario. Intentar llevar el ordenador donde ya está la gente. Las bibliotecas en parte lo han hecho, pero intentar ir a los centros cívicos, a las asambleas, a las asociaciones de vecinos, a las escuelas, a las empresas y darle la vuelta a este tema. Si queréis, para hacerlo un poco en mapa sería esto, ¿no? Por una parte, el telecentro estaría en el medio. Por una parte, expulsar cosas que hacemos en el telecentro nosotros mismos cada día hacia arriba, hacia una red que lo haga para todos, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que son comunes, y por otra parte meter el telecentro dentro de las empresas, dentro de los colegios, y a lo mejor a largo plazo abandonar el telecentro físico tal como lo conocíamos. Aquí. Más sobre los contenidos. De la misma forma que físicamente nos vamos a ir difuminando, también difuminar los servicios. Hasta ahora muchas veces teníamos servicios hechos por y para el telecentro. Parece una cosa que de sentido común, o como mínimo que se está viendo cada vez más la tendencia en los telecentros del mundo, es esas famosas partnerships o asociaciones o consorcios para hacer cosas juntos. Para hacer cosas juntos, por ejemplo, sobre gobierno electrónico o TIC y educación. Hay cada vez más iniciativas sobre ordenadores en el aula o ordenadores en casa para la educación, y los telecentros en algunos casos están jugando un papel, en muchos otros no. Entonces, bueno, ¿por qué no trabajar a nivel de gobierno, a nivel de arriba del todo, en hacer contenidos compartidos, estrategias compartidas, y no las estrategias de educación en el Ministerio de Educación y las estrategias de e-inclusión en el telecentro, ¿no? Cuando esto hay una permeabilidad muy grande. Lo mismo con el sector privado, que normalmente lo tenemos muy abandonado, al menos
si cogemos 100 telecentros del mundo, 99 tendrán muy abandonada la parte privada. ¿Por qué no entrar ahí en temas de comercio electrónico, de páginas web, de pago de impuestos, de trabajo con el gobierno y la empresa con el telecentro? Muchas veces tendemos a pensar en el telecentro como inclusión de la pobre persona que está en riesgo de exclusión, pero no nos damos cuenta de que hay empresas también en riesgo de exclusión, o que muchas veces esta exclusión social viene de que hay un tejido empresarial que tampoco responde y no puede absorber a ese ciudadano que acaba siendo expulsado, ¿no? Entonces, ¿por qué no atacar también al contexto, a la comunidad y no solamente al individuo, de forma compartiendo estrategias de TIC, etcétera? Entonces, una vez más, elaborando en el programa anterior, ¿por qué no cada vez más pivotar más hacia abajo, trabajando con la parte de la comunidad? Tanto, cuando digo comunidad me refiero a escuelas, pongo educación, pero no es el ministerio solamente, son escuelas, son universidades, son etcétera, gobierno local, asociaciones locales, etcétera. Entonces, un poco ir quitando el contenido que teníamos en el espacio físico hacia otras formas de plantearlo. Y por último, que de esto hablaremos después, tenemos una sesión a las 11:15 donde elaboraremos un poco más esto, y creo que también va a hablar esto Amalio Rey ahora que va a entrar, la idea de repensar esa actividad del telecentro, insisto, no solamente en la persona excluida, según lo definen Naciones Unidas, por su PIB o los dólares que cobra al año, sino intentar ir un poco más allá, intentar abrir el marco y trabajar pues con emprendedores sociales, con centros de desarrollo, con living labs, con centros de cotrabajo, etcétera, etcétera. La idea, al menos que parece que se va perfilando cada vez más, es un poco esto, es decir, abandonar la idea de telecentro físico, acabar con ella, y la parte física, incluirla en los centros cívicos, en los centros, en las bibliotecas, en los centros que ya existen en la comunidad, pero en cambio darle mucho más valor a la parte virtual del telecentro, es decir, a los servicios que da, y que sea el telecentro, no la gente que vaya al telecentro, sino el telecentro el que va a los sitios, el que va al gobierno, el que va a la educación, el que va a las empresas, el que se instala dentro de una empresa y la ayuda a trabajar con Internet, el que se instala dentro de una escuela y ayuda a trabajar con Internet. Es decir, intentar abandonar la idea de que el telecentro es un espacio físico, sino que es un espacio de conocimiento. Entonces, como es un espacio de conocimiento, es libre de estar donde quiera y no tiene que ser esclavo de esa parte física, de esa parte, insisto, y ahora vuelvo al principio, siempre y cuando todo el mundo tenga acceso a Internet o sea más o menos fácil o permeable, ese acceso físico o esté más o menos superado. Os dejo las diapositivas aquí y si hay una consulta me paráis por los pasillos. Muchas gracias. Hello. So thank you very much, Ismael. Now we are going to listen to Francisco García Morán. Muchísimas gracias, Ismael. Ahora vamos a oír a Francisco García Morán, que es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla y también tiene una titulación en Ciencias Informáticas de la Universidad de Madrid. Es el asesor principal en la Unión Europea sobre este tipo de cuestiones y nos va a hablar de la brecha de habilidades que existe en el ámbito digital. Un gran aplauso para él, por favor. Buenos días. ¿Qué tal Granada por la noche? Bien. Pues a mí me sentó mal la paella y me tuve que quedar en la cama. Bueno, vamos a ver si consigo manteneros despiertos en los próximos 15 minutos. Y la presentación en inglés, pero esto será con un puro acento de Sevilla. ¿Vale? Mi mujer es granadina, o sea que tengo todas las cualidades. Bueno, vamos a ver. Que tenemos un déficit de habilidades. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en cuanto que funcione el puntero. Bueno, esto es del World Economic Forum y compara la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá. Y es muy curioso que en inclusión estamos estupendos y, sin embargo, en habilidades digitales respecto a países como Canadá o como los Estados Unidos, como Japón, un poquito deficitario, ¿verdad? Nosotros hemos visto que hay 3 sectores donde la Unión Europea cree que va a haber trabajo. Uno es la parte de green,
otro es la parte de salud y, por último, la parte de tecnología de la información. ¿Y por qué? Porque las tecnologías de información son un facilitador de otros muchos tipos de negocios. De hecho, los países más avanzados son aquellos que utilizan mejor las tecnologías de información y estas tecnologías suponen el 25% del aumento de productividad de los últimos 20 años. Estas son cifras medias de la Unión Europea, porque ya me ha pasado en alguna conferencia donde hablo de puestos de trabajo en informática, lo que falta y dónde está la gente. Y resulta que me salen dos en la sala y me dicen, pues yo no soy uno de los 400.000. Y tienen razón. Desgraciadamente, las peticiones de puestos de trabajo no son equilibradas a lo largo de la Unión Europea. Pero lo cierto es que tenemos que promover la movilidad porque hacen falta esos trabajos. Estas son estadísticas de febrero del portal EURES. Hay más de 200.000 peticiones de puestos de trabajo en materia de informática. Hay aproximadamente 400.000 personas que se van a retirar del mundo de trabajo en informática. Y quiero recordar que todavía hay en los bancos sistemas con COBOL y que los programadores se están agotando. De hecho, yo había pensado, como yo empecé a trabajar en COBOL, no sé si me voy a reconvertir, en vez de dar conferencias voy a programar. Y por último, creemos que va a haber aproximadamente un déficit de 1 millón de puestos de trabajo. Y hay una razón muy importante para ello. Esta imagen de los locos, los nerds, como lo dicen en Estados Unidos, de la informática en un garaje, jugando con la consola y programando y haciendo aplicaciones. Bueno, la realidad sobre el terreno es un poco diferente, porque muchos de estos nerds se van a retirar dentro de poco. Y yo lo sé porque acabo de venir del Silicon Valley. La realidad es que, sobre todo, tenemos pocas mujeres. ¿Por qué? Pues a lo mejor es precisamente por esa imagen de locos perdidos que están ahí jugando con el joystick todo el tiempo, pero cada vez menos en materia de informática. Curiosamente, he dado una conferencia en Moscú hace un mes en el Russian Internet Forum. Os puedo asegurar que allí no es lo mismo. La mitad de las personas que estaban, de las 8.000 personas que estaban en este fórum, eran mujeres. Absolutamente impresionante. Yo creo que tendremos que saber las razones por las cuales las mujeres se incorporan allí al mundo de trabajo de las tecnologías. Segunda parte, evidentemente, si no salen de la facultad, ¿cómo van a estar en el empleo? Imposible. Tercera parte, tenemos informáticos en sectores de la informática, pero hay más informáticos en sectores que no son de la informática. Pero además hay un elemento curioso en Europa. ¿Sabéis que el 80% de los puestos de trabajo de informática en Europa son en el sector servicios? Y esto es un comentario personal, probablemente crítico, para lo que hemos hecho en Europa, en la que yo he participado. ¿Dónde está la industria europea de informática? ¿Cuántas empresas se pueden mencionar hoy que puedan hacer la competencia a las grandes empresas americanas, japonesas, chinas? Probablemente que puedan hacer competencia a los Amazon, a los Google, a los eBay, a los Oracle, a los Microsoft. De hecho, cuando hablas con la gente del mundo profesional, solo les viene a la cabeza una empresa gorda que compite mundialmente, y esa. Entonces uno se pregunta, después de haber invertido en investigación en Europa durante los últimos 20 años, ¿cómo es posible que solo tengamos el 20% en sectores verdaderamente de punta? Esa es una reflexión que nosotros nos estamos haciendo y que pensamos que tenemos absolutamente que atacar en Horizon 2020, que es el nuevo programa de investigación, y que, a pesar de que el presupuesto europeo se ha recortado por primera vez desde el nacimiento de la Unión Europea de prácticamente entre un 5 y un 10%, y todavía no hemos terminado, la parte de investigación e innovación se ha aumentado del 14%. Now or never.
ya lo he dicho antes, la informática, las comunicaciones, absolutamente esenciales en todos los sectores de la sociedad, que sea en la parte social, que sea en la parte tecnológica, que sea en la parte de negocio. Tenemos que encontrar informáticos. ¿Sabéis cuántos licenciados, bueno, graduados en informática salen en España, según las cifras que yo tengo en la cabeza? Salen a lo mejor en decenas de miles, como mucho. En Estados Unidos no llegan a 100.000, pero es que en China pasan el 1.000.000. Yo ya he dicho cuando he visitado China que esa gente nos van a comer y que la única elección va a ser si nos comen con arroz o con verduras. Y por supuesto lo que necesitamos es aumentar nuestra infraestructura, porque aumentando la infraestructura vamos a crear más contenido y vamos a producir más negocios. Y hay muchísimo que hacer en este tema, pero la infraestructura no es suficiente si nosotros no formamos a nuestros nuevos profesionales, si nosotros no formamos a todos los trabajadores para que utilicen la informática para aumentar la productividad de nuestras empresas y para aumentar nuestra competitividad. Hay una parte de la Agenda Digital Europea, uno de los 7 estandartes de Europa 2020, que es nuestro, digamos, paraguas más amplio de actividades desde el año 2010. Y uno de ellos se llama eSkills. Y tenemos que aumentar el acceso a Internet de la gente. 75% de la gente tiene que acceder para el año 2015 de manera regular en Internet. Aquellos que están en desventaja, aumentar del 40 al 60%. Y disminuir de manera dramática a aquellos que nunca han accedido a Internet. Estas son las cifras por países del año 2011. Y yo creo que incluso la media debía darnos vergüenza. Y para ello, al principio de la conferencia, hubo un vídeo de la comisaria a cargo de la Agenda Digital, Nelly Cruz, y ella, junto con empleo, junto con empresa, junto con educación y cultura, ha lanzado esta gran coalición. Pero esta gran coalición no es una cosa que pueda hacer la Unión Europea, eso que todo el mundo llama Bruselas. De hecho, eso es mentira. Bruselas no es Bruselas. Yo, por ejemplo, vivo en Luxemburgo y trabajo en Luxemburgo y voy a Bruselas. Pero es que además hay centros de investigación en un montón de países y además tenemos embajadas por todo el mundo. Así que cuando alguien os diga esto viene de Bruselas, de entrada geográficamente no es verdad. Segunda parte, la base legal para todo este tipo de iniciativas es una base legal de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros. La Unión Europea pone un poco, que es lo que hace el efecto que se llaman leverage, pero la realidad es que la mayoría de las políticas tienen que ejecutarse en los Estados miembros. Y por último, nosotros queremos darle publicidad a todo esto, y es por eso que la Agenda Digital Europea prevé cada año una asamblea digital. Y los telecentros tienen un papel especial en la de este año en Dublín, porque la presidencia actual es la presidencia irlandesa. Es un problema complejo. Las capacidades digitales están relacionadas con la educación y el aprendizaje, están relacionadas con el empleo, están relacionadas con la movilidad y están relacionadas con la adquisición de competencias. Pero lo que es importante es que todos seamos conscientes que todos los que intervienen en los distintos sectores tienen que trabajar juntos para cubrir ese vacío que está constatado en Europa. Y para ello, 5 líneas de trabajo en la Unión Europea. La primera es formación, pero formación tiene que participar todo, la sociedad civil, la universidad, las empresas, el mercado. No es algo que nosotros podamos hacer simplemente haciendo comunicaciones y aprobando directivas. De hecho, muchas de las directivas los Estados miembros tardan muchísimo en implantarlas. Segundo, existe hoy día un desequilibrio entre la oferta y la demanda de manera geográfica. Tenemos que proporcionar los elementos para que la gente se pueda mover. Y uno de los elementos fundamentales es la capacidad lingüística. Hay una asociación
andaluza de empresas informáticas y telecomunicaciones. Y varias veces se han dirigido a mí para decirme cómo podemos hacer para que las empresas andaluzas encuentren negocio en Bruselas. Y ayer la chica que han escogido para animar este tema me manda un mensaje por la tarde y me dice, mira, hemos estado en contacto, como somos empresas muy pequeñas, nos queremos integrar en un consorcio. Y hemos estado en contacto con algunas empresas españolas que tienen ya sede en Bruselas y tienen negocio. Y todos nos dicen, sí, pero la gente que tiene que venir aquí a integrarse en los equipos tiene que saber idiomas. Y desgraciadamente esa es la situación. Así que esa parte también hay que mejorarla. Por otra parte, el tema de la certificación. Sin una buena certificación homogéneamente reconocida en la Unión Europea, no tendremos un mercado único de trabajo. Así que hay que trabajar en ello y para esto la gente que está sobre el terreno, como los telecentros, me parece absolutamente fundamental. Por supuesto, si no somos conscientes del problema, no lo vamos a solucionar nunca. Pero yo creo que esto viene, y esta conferencia para mí, es la primera vez que participo, me ha abierto los ojos para muchas cosas. Y luego os diré algo personal muy interesante. Y por supuesto, en temas de educación, esto tiene que empezar en la escuela, la informática tiene que integrarse dentro de los currículum como una parte normal, los profesores hay que cambiar, hay que formarlos y que se acabe simplemente el que tengo PC en la clase y ya tengo informática. Tienen que cambiar los sistemas de enseñanza. Y por último, tenemos que aprovechar la capacidad de la red para que la gente pueda aprender. Vosotros conocéis Steve Jobs, el patrón de Apple. Si no se hubiera muerto, su objetivo siguiente era la educación. Y había visto las tabletas como elemento dinamizador o dinamitador, como digo yo, de todo el esquema de enseñanza. Pero para eso necesitas a los alumnos, necesitas a los profesores y necesitas que la industria reconozca esas habilidades. ¿Cómo pueden los telecentros colaborar con la Unión Europea a través de sus programas? Esto viene de una conversación con Gabriel Risola y una conversación con Miguel González Sancho, de la Dirección General Connect, y hemos identificado todas estas direcciones generales y programas con los que se puede colaborar en el futuro en el marco de las nuevas perspectivas financieras del 2014 al 2020. En educación y cultura a través de los programas de aprendizaje permanente, en todo lo que es la investigación, ya lo he nombrado antes, en todo lo que es competencia, que pertenece a la Dirección General de Empresas, por supuesto, todo lo que se refiere a empleo y, por último, a los fondos estructurales, específicamente las competencias digitales. Yo creo que en el próximo, periodo financiero hay posibilidades de que los telecentros puedan obtener este tipo de fondos y tengan una mayor colaboración con la Unión Europea. Por supuesto, todos los programas relativos a la juventud, que me parecen fundamentales. Esta mañana, cuando me levanté, me conecté a Internet, a los distintos periódicos, para ver cómo estaba la temperatura. Y me encontré con esto. ¿Es nuestra última oportunidad? Pues yo creo que tenemos todos que lucharla. Gracias. Voy a terminar con un asunto absolutamente personal. Yo entré en contacto con todas estas cosas de los telecentros. Hace algún tiempo, yo trabajaba en la Junta de Andalucía antes de irme hace 27 años a trabajar a la Unión Europea. Entonces he estado muy en contacto con ellos y he seguido un poco el proyecto Guadalinfo. Pero en Bruselas, en una cena con Juan Francisco, como digo yo, el rey de los dinamitadores, no de los dinamizadores, le pedí que me explicara qué es lo que hacían los telecentros y qué evolución habían tenido. Con lo que yo he visto aquí hoy, hay una cosa que yo sí he decidido hacer. Cuando yo me jubile y me quedan 3 años, 11 meses y 12 días, yo también participo. Gracias.
Muchas gracias. Thank you very much, Francisco. Now we're going to listen to Amalio Rey. He's the founder and project manager of EmoTools. He's dedicated to research and consultancy of innovation management, especially of humanist nature. So please, let's welcome Amalio with a great applause. Thank you. Muy buenas. En primer lugar, gracias por invitarme al evento. Debo decir que, aparte de la oportunidad de hablar con personas que vienen de diferentes orígenes, para mí es un placer realmente poder hablar para un proyecto como Guadalinfo, que es un proyecto al que yo admiro, que he seguido muy de cerca. Y yo creo que una virtud que tiene Guadalinfo es que se ha conseguido ganarse un adjetivo como el de entrañable, que es un adjetivo que no se lo gana cualquier iniciativa, y para mí es una virtud del proyecto. O sea, felicito a Guadalinfo, que es el anfitrión del evento, ¿no? Bien, lo primero que voy a... Bueno, ya empezamos con las... Muy bien. Bueno, esta es mi charla. He preparado unas diapos que son bilingües, porque se supone que la traducción simultánea lo va a hacer de lo que hablo, pero he puesto unas diapos tanto en español como en inglés, porque he intentado resumir mi presentación en una serie de ideas fuerzas que puede ser que vosotros podáis llevar de temas esenciales de los que quiero tratar. El primer punto del que voy a referirme es a la relación que se establece entre sostenibilidad e identidad. Lo primero, cuando hablo de sostenibilidad, siempre digo que tiene sentido preocuparse por la sostenibilidad de cosas que realmente vale la pena mantener. Hay cosas que necesitan que nos esforcemos porque sean sostenibles, y hay cosas que sencillamente se tienen que cerrar, que llega su momento, se pasa el arroz, como decimos en España, y se tienen que cerrar. Por tanto, la sostenibilidad tiene sentido en la medida que lo que queremos hacer sostenible tenga sentido de seguir funcionando. De modo que si hablamos de iniciativas públicas, el criterio que hay que seguir para medir si tiene valor y vale la pena que siga funcionando es el óptimo social. Y hay una gran diferencia cuando jugamos iniciativas desde el óptimo social a cuando las jugamos desde intereses corporativos, cuando hay un grupo de personas, un grupo de negocios que intenta mantenerse. El caso que pongo siempre es el caso de los videoclubs. Yo os pregunto, organizamos un congreso para discutir sobre la sostenibilidad de los videoclubs. Y bueno, lo siento, yo entiendo que la gente de los videoclubs pues, se reúna para intentar que los videoclubs se sostengan y duren en el tiempo, pero yo sinceramente les diría a los videoclubs que tienen que transformarse porque su futuro está contado. La tecnología la ha cambiado y por tanto el videoclub no tiene futuro. Por tanto, sostenibilidad de videoclub, discutir sobre eso yo no le veo mucho sentido. Entonces, nos lleva a la frase que nos reúne en este congreso, que es la tecnología es mágica, ¿no? Veo que ahí la transparencia está bien. La tecnología es mágica y sabemos que vivimos en un entorno donde hay una especie de abaratamiento de los PC. Los smartphones se están empezando a subvencionar por las operadoras telefónicas, bueno, hace tiempo, aunque ahora menos. Por tanto, ¿qué sentido tiene que la gente vaya a un lugar físico, que es un telecentro, a actuar por Internet? Cada vez hay una descentralización de la tecnología que hace que a lo mejor esta frase que aparece aquí, technology is magic, o la tecnología es mágica, por un lado significa una oportunidad porque hace que los telecentros adquieran más importancia, pero por otro lado también significa un riesgo, significa una posibilidad de que los telecentros en un momento dado terminen de ser necesarios. ¿Bien? Por tanto, esa varita mágica de la que se habla, que se usa para hablar de tecnología, esa varita mágica puede hacer que los telecentros tengan más valor, pero también pueden hacer valer el principio por el que funciona habitualmente la tecnología, que es el principio de la destrucción creativa, y pueden destruir creativamente el modelo y dar lugar a otra solución. Pero no os asustéis que no estoy diciendo que los telecentros tienen que desaparecer, no voy aquí a aguar la fiesta, solo deciros que mi respuesta ante la pregunta, ¿los telecentros deben desaparecer o no van a desaparecer o van a perder sentido? Mi respuesta es sí y no. Es decir, todo depende. Depende, en primer lugar, de la primera idea que quiero transmitir es que los telecentros, esto es importante decirlo, no son un fin en sí mismo. Los telecentros son un medio para solucionar una serie de problemas. Si esos problemas cambian de naturaleza, los telecentros tendrán que cambiar de naturaleza, o a lo mejor en un momento dado desaparecer o no.
va a depender mucho de la diversidad de los contextos. Los diversos de los contextos plantean situaciones distintas. Hay países, sitios, donde, por ejemplo, la brecha digital sigue siendo la prioridad. El superar la brecha digital, el impulsar proyectos de alfabetización digital sigue siendo la gran prioridad. Mientras que hay otros sitios donde hay un nivel, digamos, imagínense la escala de Maslow, donde hay unos niveles donde hemos superado ya la fase fisiológica, entre comillas, del uso de las TIC, y donde se están planteando la posibilidad de lanzar nodos de innovación social. Bueno, en el primer caso, si la prioridad es superar la brecha digital, pues habrá que centrarse en eso, y en el segundo caso, si estamos hablando de modelos de innovación social, hay otro tema que me preocupa, que es el tema de las redundancias, de los solapamientos. Cuando un ecosistema regional se intenta impulsar proyectos de innovación social de la iniciativa pública, habrá que ver si esos proyectos, si el telecentro es redundante, se solapa con otros proyectos y hay que trabajar con un modelo de ecosistema. Bien, esto nos lleva a la necesidad de pensar que se tiene que crear un espacio diferencial. Un espacio diferencial que aporte valor añadido. Entonces, nos lleva al concepto de identidad. ¿Cuál es la identidad que tiene que construir un telecentro para que tenga sentido y para que podamos decir que necesita sostenibilidad? Entonces, yo me imagino más o menos, antes de decir un poco algunas pistas de identidad de los telecentros, me gustaría decir que cuando hablamos de identidad, una identidad fuerte es una identidad en la que definimos qué cosas no queremos hacer. Esto es muy importante. Una identidad fuerte implica decir, esto no lo hago. Y una entidad débil habitualmente es hija de la dispersión, de querer hacer muchas cosas a la vez, y eso hace que los proyectos se dispersen. Entonces, yo me imagino en el caso nuestro, de los telecentros, un triángulo que tiene 3 vértices, ¿no? En un sitio tenemos, en el centro del triángulo tenemos las personas. Esto es muy importante, o sea, cuando digo que tenemos en el centro las personas, ¿a quién estoy dejando fuera? Pues yo he leído algunos documentos que dicen que, bueno, que una posibilidad de los telecentros es trabajar con las empresas para ayudar a que las pymes sean más competitivas. Yo, sinceramente, dejaría fuera de la labor de los telecentros a las pymes y a la competitividad de las pymes. Yo creo que tenemos que centrarnos en las personas. Las personas tienen que estar en el centro de todos los ciudadanos. En un vértice pondría las TIC. Los telecentros no debieran hacer nada que no tenga que ver con las TIC. La tentación de hacer innovación social que no implique usar las TIC, yo haría que la identidad de los telecentros se diluya, y yo creo que haría que no se reconozca bien. En otro vértice del triángulo yo colocaría el desarrollo del bienestar pleno de los ciudadanos. Cuando digo pleno, vuelvo a pensar en la escala en la pirámide de Maslow, y subiendo escalones para que el ciudadano se pueda desarrollar. Y el tercer vértice, que me parece que marca un elemento diferenciador, es el desarrollo de redes. El desarrollo de redes de colaboración. Lo que yo llamo netpreneurship. Netpreneurship, o la promoción de emprendedores de redes. Gente que crea redes. De modo que pensar que los telecentros pueden funcionar muy bien como ecosistemas digitales de colaboración. La posibilidad de que podamos generar ecosistemas digitales de colaboración. Estoy pensando que la anatomía de estos ecosistemas sería una especie de metaredes, o sea, redes de redes, donde la gente que vaya ahí, que construye ecosistema digital, pues traiga sus propias redes y se creen redes de nodos de personas. Por tanto, una de las prioridades que sugiero es la idea del netpreneurship, o los llamados emprendedores de redes. Bien, voy a dedicar unos minutos a las alianzas públicas-privadas, porque me interesa mucho este tema. No todas las alianzas públicas-privadas funcionan como esta relación fabulosa entre Philip y Idris en la película Intocable, no todas, y por tanto voy a dedicar algunos minutos a esto. En primer lugar, lo que quiero dejar claro es que los déficits sociales, los problemas sociales, no se resuelven con soluciones de mercado. Hay mucha tentación con esto, y yo sinceramente pienso de que el mercado tiene una capacidad infinita para pervertir las iniciativas sociales. Y esto que estoy diciendo no es demagogia, no es un escepticismo paralizador,
es el resultado de muchas amarguras que he tenido yo de ver proyectos que han muerto, que se han contaminado en manos de proyectos empresariales o incluso en manos de objetivos políticos que no han sido positivos. Entonces, el fin social es un fin esencial que hay que defender en estos proyectos, y la naturaleza social de los telecentros va a marcar en esencia, va a marcar el modelo de sostenibilidad. Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, de esto. Y además, cuando hablo de coherencia social de los proyectos, os voy a llevar a situaciones de frontera, que es cuando de verdad se sabe si uno tiene un principio o no lo tiene. Os voy a poner dilemas, ¿no? Esta frase que me gusta tanto que dice, sé que un principio lo es cuando me cuesta dinero, ¿no? Cuando te dicen, por esto vas a ganar tanto, y tú tienes el valor de decir, no lo hago, defiendo mi principio, pero sé que me va a costar dinero. Pongo 3 ejemplos muy rápidos, que no digo que aquí se den, pero posiblemente podrían darse. Primero, imagínense que llega Microsoft, que es un patrocinador de Spark 13, y pone un dineral a un telecentro para que garantice su sostenibilidad durante 3 años. 3 años, un caramelo muy interesante. Pero resulta que Microsoft nos pone como condición, ojo, la condición puede ser no explícita, puede que nos condicione la agenda del telecentro, y resulta que tenemos que, en ese telecentro, promover el uso del software libre. Perdón, promover el uso del software propietario o el software de licencia. ¿Aceptamos? ¿Aceptamos? O incluso nos regala las licencias de su software privativo. ¿Eso es coherente con el sentido de que los telecentros son espacios públicos, donde lo que hay que estimular es el open knowledge, el conocimiento abierto, el Creative Commons, el copyleft? ¿Es coherente? ¿Aceptamos el dinero o no lo aceptamos? Otra, imagínense que Telefónica o Vodafone, que son también patrocinadores, nos invierten, nos dan un dinero y nos dicen que, sin embargo, tenemos que ir en exclusiva en una plataforma telefónica cerrada. Pero, ojo, estamos hablando de mercados empresariales, pero la financiación pública tampoco se salva del tema. Porque, igual que hablo de mercados empresariales, también puedo hablar de mercados de votos, que también es otro mercado. Imagínense que viene la financiación pública y nos dice, yo te acepto, te doy este dinero para que hagas el proyecto, y empiezas a tú lanzar proyectos de innovación que podrían ser, por ejemplo, proyectos de democracia participativa o proyectos de transparencia, que yo creo que los telecentros deberían hacer mucho este tipo de proyectos, y el político tú no te dice que no lo hagas, pero te mira a los ojos con profundidad y te dice, yo creo que tu presupuesto del año que viene está en peligro. No te lo dice con la mirada, porque tú lo que estás haciendo es transfiriendo poder de los partidos a la ciudadanía. Y a veces la financiación pública es más financiación partidocrática que pública. Entonces también la financiación pública puede tener este riesgo. Bien, iba a poner un ejemplo, no sé si tuve duda de ponerlo, pero lo voy a poner. Hay un documento, hay una empresa que se llama Casro, que es la empresa que lleva todo el sistema este de comunicación y del evento, y que a los ponentes nos ha dado un documento que se llama una release form, que tenemos que rellenar. Y bueno, yo he leído el documento, y el documento cerrado, te pone un montón de cosines, tiquismiquis, legalista, desconfiado, el lenguaje es totalmente de copyright, aunque no lo diga literalmente, pues no lo firmé. No lo firmé. No creo que eso pegue para nada con el relato que hay que construir aquí. Tenemos que construir un relato abierto, y ese lenguaje no sirve, no pega. Entonces, cuando hablo de coherencia, estoy hablando de que esos detalles hay que cuidarlos también. Si defendemos el conocimiento abierto, todo lo que hagamos tiene que ser centrado en primar el modelo social de los telecentros, y en ese sentido hay que ser muy valiente, tener mucho coraje. Finalmente voy a cerrar mi presentación, que me queda 1 minuto y medio, para hablar de la fuente de financiación. Bueno, todo esto que he hablado antes tiene una repercusión en cómo financiamos los telecentros. Habitualmente hay 4 fuentes de financiación. Tenemos financiación pública a través de subvenciones, tenemos patrocinios privados, tenemos crowdfunding o financiación colectiva, y tenemos un modelo que se ha explotado poco, pero que a mí me parece muy interesante, que es la autogestión por redes de voluntarios, lo que ahora llamamos el procomún. La gestión de los telecentros desde una lógica, de una filosofía del procomún. Imagínense que hacemos una especie, no es riguroso, pero hacemos una especie de management buyout. Cogemos el telecentro
y se lo damos a los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que gestionen el telecentro, puede ser que tengamos en la plaza un técnico que digamos, coordina 2 o 3 telecentros, pero son los ciudadanos los que autogestionan el telecentro, ¿no? El crowdfunding o la financiación colectiva también me gusta mucho, me parece que es un modelo interesante. En fin, yo lo que quiero decir con todo esto es que, en definitiva, el fin social y la sensibilidad política, porque aquí hay elementos de política, en el proyecto van a determinar la sostenibilidad económica. Básicamente, los telecentros van a sobrevivir, los telecentros van a crecer, los telecentros van a ser importantes en la medida que la gente, insisto, que los ciudadanos los quieran. Insisto en la idea, en la medida que los ciudadanos los quieran. Si un día cierran un telecentro y hay una manifestación, hay quejas, el pueblo se moviliza, habremos comprobado de que el telecentro tenía sentido y estaba cumpliendo con sus objetivos. Pues nada, muchas gracias. Thank you very much, Amalia. Muchas gracias, Emilio. Y con esto acabamos esta sesión sobre sostenibilidad. Me gustaría dar las gracias a todos ustedes que acudieron tan temprano esta mañana después de la velada de ayer. Y también quisiera agradecer a los ponentes por compartir con nosotros sus ideas y sus puntos de vista sobre sostenibilidad en los telecentros. Ahora quisiera subrayar unas cuantas cosas y para ello quisiera invitar al director ejecutivo de la Fundación Telecenters.org, Miguel Raimilla, para que acuda al escenario. Por favor, un aplauso para él. Hola, hola, ahora sí. Buenos días de nuevo a todos. Veo que la fiesta anoche estuvo muy buena. Todavía hay gente llegando. Pero bueno, eso era parte también de lo que esperábamos tener en este evento donde las relaciones de trabajo y las colaboraciones no necesariamente pasan en una oficina, en una reunión formal. También estas co-inspiraciones o conspiraciones, como me gusta decir a mí, también, y buenas conspiraciones ocurren en momentos de intercambio más personal y bueno, celebro que sigamos celebrando también. Estoy aquí esta mañana para compartir con ustedes y profundizar un poco más sobre uno de los temas pendientes de la comunidad global de Telecentro, que tiene que ver con el cómo colectivamente nosotros mejoramos la visibilidad del trabajo que realizamos en todo el mundo. Y para ello la Fundación está empeñada en desarrollar el sueño que tenemos hace mucho tiempo. Algunas de las redes nacionales y regionales también han hecho algunos esfuerzos, pero la verdad es que necesitamos avanzar en tener un mapa global de los telecentros. Un mapa que nos permita reflejar no solo dónde están ubicados los telecentros, sino que también mostrar cuáles son los impactos, las características del trabajo, la cantidad de personas a las que están prestando servicios y el tipo de servicios que estos telecentros están realizando. No basta con que nosotros sepamos el fantástico trabajo que estamos haciendo. Las discusiones sobre sostenibilidad se pueden completamente eliminar si logramos profundizar en la manera, en la estrategia y en las herramientas que vamos a utilizar para visibilizar y para dar a conocer el trabajo en el que creemos, en el trabajo que nos apasiona y en el trabajo que sabemos tiene un alto impacto para las comunidades con las que nosotros trabajamos. Este mapa global de Telecentro es una gran necesidad. La Fundación ha creado una estrategia que requiere, para funcionar, requiere la participación y compromiso de todos ustedes. Tenemos la idea basada en distintas documentaciones y estamos usando un número conservador. Decimos que hoy día existen 500.000 telecentros. Mi impresión es que existen mucho más de 1 millón de telecentros en el mundo. Entonces, los 500.000 hoy día prestan servicio a 1.000 millones de personas. Creemos que los telecentros, con un número más completo, ese número de personas que visitan los telecentros se va a ampliar mucho más. Hoy día nosotros hemos hecho un ejercicio en la Fundación y tenemos alrededor de los 100.000 telecentros ya registrados de una manera muy básica. Pero necesitamos que esta información sea mucho más interactiva y sobre todo
mucho más relevante para los socios estratégicos que queremos tener en el futuro. ¿Ok? Esta información debe estar también pensada de una manera que permita establecer nuevos vínculos de colaboración con distintas organizaciones y muy especialmente con potenciales fuentes de financiamiento. Eso significa que debemos mejorar la historia que contamos acerca de nuestro trabajo y también aprender nuevos lenguajes, de manera de que esta relación entre organización social, programa de gobierno y empresa privada tenga una oportunidad de encontrar puntos comunes. Hoy día a veces parece un lenguaje un poco distante, que no logra encontrar los puntos comunes, ¿no? Pero hay oportunidades y por eso estamos avanzando en este concepto. Como les decía, este mapa de telecentros será una herramienta a la cual todas las redes de telecentros y todos los usuarios de telecentros van a tener acceso. Estará estratificada en una estructura bastante simple, pero con mucha granularidad. Una vez que entramos en cada una de las regiones, tendremos un nivel global, regional, nacional, y lo más importante, nos interesa tener una historia, una muy buena historia, una historia atractiva de todos y cada uno de los telecentros que existen en el mundo. Es importante salir, y como lo enfatizaba yo ayer, no es solo la infraestructura tecnológica que está en el lugar, sino que lo que más nos interesa resaltar es la labor de los dinamizadores, de las personas responsables de los telecentros, porque finalmente son ustedes, son estas personas las que efectivamente están dando un uso mágico, un uso positivo, están extendiendo el potencial de estas tecnologías para que efectivamente sean relevantes. Tenemos bastantes ideas de cómo va a ser la estructura final. Todavía tenemos tiempo para ir mejorando. Queremos que este proceso de consulta con ustedes también nos permita conocer cuáles son las mejores prácticas y mejores ideas de cómo compartir esta información. Pero todo esto requiere no solo de recursos económicos, sino que también de una activa participación de las redes regionales, de las redes nacionales, en responder al proceso de consulta. Nos ha tomado más de 1 año y medio el poder recopilar la información de casi 100.000 telecentros. Lo curioso es que a pesar, nuestra idea inicial fue consultar y poner esta información en manos de nuestros socios locales, pero dentro de esos 100.000 telecentros tenemos un alto número de telecentros que no pertenece a ninguna red de telecentros asociada a la Fundación. Lo que indica nuevamente de que hay muchísimos más telecentros de los que nosotros creemos hoy día funcionando. Y como lo ha destacado mi buen amigo Rodrigo Bayo hoy en la mañana, hay también un enorme número de cibercafés que están entendiendo, dado que el acceso a la tecnología ahora es más sencillo, muchas más personas tienen estos equipos en sus casas, pero la necesidad de servicios especializados continúa siendo relevante. Por lo mismo, los cibercafés están comenzando a telecentrizarse de alguna manera, ofreciendo servicios a la comunidad con mayor valor agregado. Todo este proceso, como señalaba anteriormente, también implica que podamos, a través de este mapa, dar a conocer un poco más de la información sobre los impactos, de cómo esta tecnología está cambiando la vida y transformando los procesos sociales y económicos de las comunidades donde trabajamos. Entonces ahí también no solo importa el dato duro, el número, sino que también necesitamos conocer cuáles son las experiencias que se están desarrollando, cuáles son los procesos nuevos que la tecnología y los telecentros están generando en las distintas comunidades donde trabajamos. Para realizar todo esto, nosotros estamos en un esfuerzo muy amplio de establecer asociaciones estratégicas con distintas instituciones. El proceso de recolectar los datos requiere no solo de buena voluntad, de buenos acuerdos, sino que también de buenas herramientas. Y por ello nosotros hemos decidido también avanzar en cerrar colaboraciones con instituciones que hoy día tienen un mayor grado de expertise, un mayor grado de conocimiento sobre cómo administrar estos procesos tecnológicos. Con esto yo quisiera ahora presentar a una de las
miembros del directorio de la Fundación, una gran amiga, un modelo también a seguir dentro de lo que es el espacio de las organizaciones sociales, trabajando para la comunidad. Su nombre es Rebeca Masisak, ella es la CEO de la organización TechSoup, que es la organización no gubernamental de los Estados Unidos que administra un amplio número de los procesos de donación de las grandes compañías de software que existen hoy día en Silicon Valley y en otros países del mundo. Ellos tienen un trabajo global y con ellos estamos avanzando en introducir un software. Hay una sección del hub aquí arriba donde ustedes pueden conocer un poco más sobre las características del software de OneRoof, un elemento que también vamos a estar utilizando en la promoción del concepto de telecentros futuro. Yo los invito no solo a conocer un poco más acerca de esta tecnología, pero también a conocer más acerca de TechSoup. Y para esto tengo el gran honor y el gran privilegio de introducir a Rebeca Masisak. Muchas gracias. Are we not on? Sorry. Let me start over. Bueno, pues voy a empezar, si no les importa, en español. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estoy aquí para hablarles de una nueva alianza entre ustedes y TechSoup Global, que es una empresa que refuerza la capacidad de la sociedad mundial y el sector social. Nos hemos centrado en las tecnologías de las telecomunicaciones y de la información desde hace 25 años. Nosotros trabajamos en un momento en el que todos los agentes sociales en el planeta tienen la tecnología para poder desarrollar el potencial que tienen. Les voy a hablar del red mundial de TechSoup. Somos 40 organizaciones no gubernamentales que compartimos capacidades. Trabajamos para bibliotecas y organizaciones sin ánimo de lucro en más de 20 países. Este año tendremos a más de 120 organizaciones con productos tecnológicos, software, hardware y de servicios. Y hoy en la recepción hemos distribuido más de valor de servicios por un valor de 200.000 millones. De 2.000 millones, para acontecimientos. Para darles una idea, tenemos más 450.000 miembros de gentes suscritas a las newsletters, a los boletines informativos sobre donaciones, etcétera, y también ofrecemos contenido educativo y de sensibilización en el sector de las tecnologías. Estos boletines, son 26 boletines en 13 países, en 13 lenguas en 22 países. También esta red está creciendo y se está convirtiendo en un canal clave para otros con recursos que buscan ONGs o bibliotecas y otros que trabajan en el sector privado, en el sector social, Entonces, esto les permite construir mayor capacidad a través de esta red. Todo lo que hace TechSoup Global lo hace en asociación, en alianzas con otros. Tenemos alianzas con más de 90 proveedores tecnológicos que nos aportan recursos, y estos recursos los ponemos a disposición de las comunidades
comunidades. Nuestra alianza con Microsoft nos da lugar a un programa muy ancho y hacen mucho para el apoyo a los telecentros en general. El hecho de que Microsoft permita TecnoSoup como alianza, como colaboración, pues nos permite obtener ingresos y reinvertirlos en construcción en capacidad, o sea que es un modelo bastante singular. Les voy a dar un ejemplo para que esto les hable más. Esta es una fundación de Granada, OFECUM. ¿Y cómo operamos en un país? Bueno, pues trabajamos con otra organización, como lo dije, como socios, como aliados, y en España tenemos un programa de la Fundación TecnoSite. TecnoSite ofrece un programa aquí bajo el nombre de Dono, como ven en el logo aquí arriba. Y un ejemplo de organización que Dono ha ayudado en recibir productos, en este caso productos de Microsoft, es OFECUM. Esta organización ayuda a personas mayores a tener una vida activa y participativa. Uno de sus programas es una guardería para cualquier edad, es decir, para personas mayores. Trabajan con ayuntamientos que tienen guarderías para niños pequeños y invitan a las personas mayores a las guarderías para ofrecer una experiencia multigeneracional a estos niños, así como estas personas mayores. También tienen un laboratorio de informática, como ven en la imagen, y el programa Dono les permitió conseguir los software que utilizan en su laboratorio tecnológico, o sea, su laboratorio de informática. Reciben $300,000 al año y han recibido unos productos que por un valor de 10.000 euros. Esto les permite un acceso libre en el idioma local, con apoyo local. Esto es un ejemplo de proyecto que apoyamos. Es un programa específico de acceso público a informática. Esto lo presenté porque muchos de ustedes trabajan en telecentros. Hay dos organizaciones como esta que recibieron ayudas de este programa en Granada. Existen 227 en España y 12.000 en el mundo entero que han recibido apoyo de esta organización. O sea, esto es para que tengan una idea de cómo se pasa del nivel local al nivel global, mundial. Y ven cómo damos apoyo en programación a estos proyectos. Ahora, TechSoup ofrece una solución que se llama OneRoof. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Ahí estamos. Por un lado tenemos soluciones para un acceso público a los ordenadores, es decir, un servicio en el que el operador del telecentro puede gestionar el laboratorio, ver cuántos equipos hay, cuál es la capacidad, quiénes son los usuarios, etcétera. Pero hay una característica muy interesante, y es que estamos centrados aquí en su capacidad para informar, es decir, un centro que puede ofrecer distintos tipos de servicios y vendiendo también servicios asociados, aportando otros beneficios, y puede saber qué es lo que se hace o cuál es el perfil de los individuos, por ejemplo, cuántas mujeres van al centro. Se puede preparar toda una serie de informes sobre los usuarios de forma muy fácil. Además, esto puede implicar que los telecentros pueden definir toda una serie de medidas comunes, teniendo también en cuenta el mapa global al que se refirió Miguel. Entonces, si se definen una serie de mediciones comunes, podríamos hacer una comparación del nivel local al nivel global, y de este modo podríamos gestionar de forma más eficaz y efectiva los telecentros y conseguir los objetivos.
En la parte de exhibiciones está el laboratorio de ordenadores y existe la posibilidad de interactuar con la aplicación, de jugar. Y de este modo podemos aprender al cabo del tiempo. Y también tenemos 2 personas de nuestra organización que estarán encantados de ayudarles y de contestar a sus preguntas, además de conocer su opinión. Es una solución que quiere ofrecer algo de valor y realmente nos gustaría seguir desarrollando soluciones para los telecentros, así que nos encantará conocer sus opiniones e ideas. Muchas gracias. So, thank you very much. Muchas gracias. Este es el final de la sesión plenaria de la mañana y ahora voy a pasar al español para la ceremonia de premios. La entrega de los premios Guadalinfo 2013. Doy la bienvenida y cedo la palabra al señor consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila. Un fuerte aplauso. Bueno. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Quiero darles en nombre de la Junta de Andalucía la bienvenida a Granada, a Andalucía, con motivo de la celebración de este 4º Foro Global de Telecentros. Van a poder compartir experiencias, van a poder ponerlas también directamente en común en este encuentro. Y por ello quiero agradecerles su trabajo a los organizadores, a los patrocinadores y también pues a todos los que están participando en él presencialmente o a través de Internet. Mi agradecimiento también especial y mi felicitación a las personas que mantienen día a día viva la red de centros Guadalinfo en Andalucía. Su labor profesional, reconocida por especialistas del mundo digital, ha sido significativa para que esta ciudad, Granada, para que Andalucía, sean la sede de este primer foro mundial de telecentros que tiene lugar en Europa. Este año se cumplen 10 desde la puesta en marcha de esa red de centros Guadalinfo en Andalucía. Fue un proyecto que se impulsó desde el Gobierno regional, un proyecto que tenía su fundamento en el marco de un programa de la Unión Europea y que se pone en marcha sobre la base de un compromiso firme con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, en términos de igualdad de acceso, de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y con un objetivo claro, y es que más allá de reducir la brecha digital, había que favorecer la inclusión digital como una vía de inclusión social, como un mecanismo más en términos de cohesión. Es un compromiso que se sustenta también en un concepto esencial respecto a la convivencia democrática. El acceso a la información abre las puertas al conocimiento y el conocimiento las abre al desarrollo individual, profesional y social. Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las personas y de su actividad en todos los ámbitos. Ellas pueden ser también un motor de crecimiento, un motor de progreso en términos económicos. La red Guadalinfo, a la que me estoy refiriendo, es un éxito también en términos de colaboración entre administraciones públicas, la Junta de Andalucía, las 8 diputaciones provinciales que hay en Andalucía y los municipios en los que se ubican estos centros. A lo largo de estos 10 años, la red se ha consolidado como la más extensa red pública de telecentros que hay en España. Son 744 espacios de acceso libre
dotados de equipamiento informático, de conexión a Internet y ubicados en municipios con menos de 20.000 habitantes o en barriadas, en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que tienen riesgos de exclusión social. Por tanto, 1 de cada 4 telecentros que hay en España aproximadamente está en Andalucía y conforman pues, la ciudad virtual más grande en torno a la red Guadalinfo, con más de 800.000 usuarios al año. Es en este contexto en el que la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones, como la cobertura con banda ancha a todo el territorio andaluz o la ampliación progresiva del número de dinamizadores en la red Guadalinfo, se encuadra. Todo ello ha permitido que se desarrollen más de 350.000 actividades de aprendizaje. Por eso quería felicitar por el trabajo que se realiza al principio. Pero también que se impulsen más de 1.300 proyectos de innovación social que promueven el desarrollo de ideas empresariales, y buena muestra de ello son los más de 100 proyectos que han tenido como foro de presentación para los premios globales de Telecentros este foro. Guadalinfo, por tanto, es un proyecto que entendemos como socialmente innovador, de gran valor también en términos económicos para Andalucía. Crecimiento, por tanto, crecimiento en igualdad y en solidaridad, reconociendo nuestra diversidad y nuestra capacidad de relación con el exterior, nuestras actitudes para el emprendimiento, para la cooperación, también en los centros se percibe para la convivencia intergeneracional, promoviendo la superación de barreras que se imponen desde el mundo de la discapacidad física o intelectual y promoviendo también la integración no solo social, sino en cualquier aspecto relacionado con la cultura. Es un crecimiento el que también se promueve, que es compatible con la profundización en democracia. Y me estoy refiriendo a ofrecer nuevas vías de participación ciudadana o un mecanismo, una herramienta específica para la transparencia de la acción del Gobierno. En Andalucía, las tecnologías de la información y la comunicación son un sector estratégico también por su dimensión. Son más de 1.500 empresas, prácticamente 30.000 personas empleadas en las tecnologías de la información y la comunicación, una facturación muy significativa, cercana a los 4.000 millones de euros, hacen que sea un sector estratégico y prioritario para la Junta de Andalucía, un sector en el que colaboran las administraciones y en el que además se da una especial colaboración entre lo público y lo privado. Un sector, por tanto, como digo, estratégico, lo mismo que otros sectores emergentes en la actual economía, como la biomedicina, como pueda ser la industria aeroespacial o la energía renovable, y que conviven dentro de esa caracterización estratégica de la economía andaluza con otros sectores tradicionales más maduros, pero en los que la innovación también tiene que permeabilizar, como son en esta tierra el turismo, el sector agroalimentario o el comercio. Y en el escenario económico y social actual, la investigación y el desarrollo están estrechamente vinculados a la innovación, no solo en términos económicos, también en términos sociales. Y esa innovación está relacionada con esa palabra, con ese concepto que utilizamos habitualmente, que es el de la competitividad, pero entendida como competencia de los factores, no como una competitividad en costes y que precisamente lo que acaba es devaluando, haciéndole perder valor a esos factores productivos. Guadalinfo es un medio de conocimiento de los avances en un mundo globalizado, accesible para todos los andaluces. También es una herramienta en este sentido de innovación, de esa innovación que permite ser competitivos desde la perspectiva de la cualificación de los factores. El usuario tiene un rol, un papel activo, se generan ideas, se generan proyectos, y reducir la brecha digital, que podía ser la primera o el primero de los objetivos cuando inicialmente se concibe, da un paso más, como decía, en favorecer la inclusión social. Esa ha sido la evolución de Guadalinfo. Ahora la inclusión social
debe de avanzar hacia la innovación social, ese debe de ser parte del futuro de Guadalinfo, es, desde luego, un empeño de la Junta de Andalucía. En estos momentos, desde el Gobierno regional, estamos también diseñando, definiendo de manera participativa la nueva estrategia digital para Andalucía, una estrategia que va a estar articulada en torno a la modernización del tejido productivo, en torno también al gobierno digital y, por supuesto, en torno a la innovación social. Esos serán los tres ejes fundamentales para seguir trabajando en el desarrollo de una sociedad inclusiva, cohesionada, sostenible, desde la perspectiva de la Unión Europea, desde la perspectiva de la Estrategia Europa 2020. Va a incluir entre las principales líneas de actuación la capacitación digital de la ciudadanía, y ahí Guadalinfo va a tener un papel complementario a lo que es el propio papel que da de desarrollar la educación pública, también sobre las tecnologías de la información y la comunicación, sobre su desarrollo como sector específico y, por supuesto, como decía, en la extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones. Ese es un objetivo, este último, que se va a concretar en un plan específico para Andalucía en el marco de la colaboración con los agentes privados para completar el acceso de ciudadanos, de empresas, de tejido productivo a conexiones rápidas en ese horizonte de 2020. Estos 10 años de priorización en Andalucía del esfuerzo inversor de los recursos humanos en términos de sociedad del conocimiento han tenido en por tanto, uno de los ejes fundamentales de la acción del Gobierno. Nos ha permitido obtener infraestructuras, también métodos de trabajo, por supuesto, medios, y uno de ellos, como vengo diciendo en estos momentos que me han permitido compartir con ustedes, ha sido Guadalinfo. Creemos que Guadalinfo es un éxito compartido, pero un éxito que queremos compartir. Queremos, por tanto, que sea este foro un escaparate para que todo el mundo lo conozca. Y por eso, pues, reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su atención, mi felicitación a profesionales, instituciones, ciudadanos que han generado durante su diseño, durante el trabajo y durante su utilización el valor añadido que tiene Guadalinfo, también a los que van a ser premiados este año en este acto a continuación y a los que estáis participando en este foro SPARC 13. A todos mis reconocimientos, en nombre del Gobierno andaluz, por la contribución para enriquecer perspectivas, para contribuir a desarrollar la sociedad del conocimiento desde esa perspectiva inclusiva, progreso, crecimiento, bien, pero desde el equilibrio, desde la sostenibilidad y buscando como referencia una sociedad más justa. Muchas gracias por su atención.